Farías, abogado y magíster en Derecho Constitucional, docente principal en la Cátedra de Derecho Administrativo por la Universidad de Guayaquil. Vamos a tratar con él un importante tema: crisis en el sistema carcelario del Ecuador y retos en materia de seguridad que deberá asumir el nuevo gobierno. Gracias por estar con nosotros, abogado Walter Suárez Farías. Si nos escucha, ¿me confirma? Muy buenos días, sí, muchísimas gracias. Gracias, abogado. Lo conozco de años, incluso he tenido la oportunidad de Gracias. entrevistarlo. Así Abogado, es, muchísimas ¿se gracias. viene un nuevo gobierno o de pronto va a continuar el mismo de Daniel Noboa? Se desconoce porque faltan las elecciones del 13 de abril. Pero el tema de la crisis carcelaria no es nuevo, ya es de gobiernos anteriores y no se ha superado lo que ya es de conocimiento público: la no rehabilitación, las matanzas, la crisis carcelaria sigue. ¿Qué es lo que debe de pasar para que la situación mejore? ¿Por qué no se replica lo de El Salvador, por ejemplo? ¿Qué cree Bien, usted que debería de pasar en nuestro sistema bien, carcelario? bien, muchísimas gracias, licenciado. Sí, un gusto. Y bueno, ahora desde mi experiencia como ex operador de justicia, en efecto usted lo ha dicho, estuve como agente fiscal muchos años y pues desde la docencia universitaria puedo dar mi criterio y obviamente propuestas frente a esta grave crisis, frente a la inseguridad y la administración de justicia, ¿no? Bajo estos dos ejes puedo yo dar mi criterio. Como usted muy bien lo ha dicho, ¿no? En el Ecuador hay el grado de inseguridad parte, lamentablemente yo diría dentro de esta radiografía que puedo hacer brevemente, es un desfase que existe entre el trabajo de la seguridad pública, la fuerza pública, la Policía Nacional, la Administración de Justicia y los gobiernos centrales y seccionales. Solo para poner un ejemplo, Guayaquil, donde se dan situaciones muy graves frente a esta inseguridad. Hace pocos días, mire, una matanza en sociovivienda, jóvenes, 22 jóvenes que murieron allí producto de estos enfrentamientos. Es una grave situación, yo diría, es uno de los hechos más execrables para el país y para esta ciudad. En ellos no murieron solo delincuentes, por favor, que debo de advertir. La mayoría de esos jóvenes, luego de las experticias, las revisiones de la Policía Nacional, se pudo establecer que jóvenes inocentes en realidad. O sea, pues, obviamente allí habían jóvenes vinculados a estos grupos mafiosos, delincuenciales, que tienen tomado a estos sectores marginales, a los pueblos desposeídos y la marginalidad y la ruralidad en el país. Es indudablemente eso, así es. Pero luego, dentro de este desfase, lamentablemente, vemos que estos jóvenes, puede ser que algunos que ingresan recién a este mundo delincuencial, pues son privados de la libertad. ¿Y a dónde van? Usted lo acaba de decir. El sistema carcelario en el Ecuador está agotado, es anacrónico. El sistema carcelario en el Ecuador no sirve, por favor, y lo digo desde mi experiencia. Si no se toman medidas urgentes, no va a ocurrir allí una solución al problema gravísimo que existe de inseguridad, de delincuencia en el país. Y mire, acaba usted poner un ejemplo en el caso de El Salvador, del éxito del sistema carcelario en el gobierno del presidente Bukele. Yo voy a poner en cuanto a las encuestas, perdón, en cuanto a las estadísticas hasta el año pasado. En el sistema carcelario en el Ecuador, mire, el sistema carcelario en el Ecuador tiene aproximadamente 25 centros penitenciarios. De esos, son, la capacidad es para 27.500 aproximadamente. El año pasado, según el informe del SNAI y del Comité de Derechos Humanos, el año pasado los privados de libertad o PPL o los reos que están cumpliendo una pena o los que están dentro de un proceso judicial por cumplir una pena, pues eran más allá de 33.500 reos. Es decir, la sobrepoblación, el hacinamiento llegó a 6.000
personas privadas de la libertad allí. Y entre esos, el centro penitenciario de Guayaquil, el del litoral y el del regional, tuvieron casi 2.500 reos en hacinamiento. Eso nos dice allí el grave problema del sistema carcelario. Y guías penitenciarios, apenas hay un guía penitenciario por 200 PPL, cuando debería haber sido mínimo un guía penitenciario por 10 personas privadas de libertad o PPLs. Entonces, dentro de esa problemática gravísima del sistema carcelario, por favor, ¿qué tipo de rehabilitación va a haber? Si un muchacho de estos que recién delinquen, puede ser que haya robado un teléfono celular por su estado de necesidad, por el consumo de drogas o qué sé yo, o sometido a estos vaivenes, lamentablemente, de estos grupos delincuenciales, va a un centro carcelario y de repente se encuentra allí con un delincuente que ya tiene reincidencia por varios hechos y de pronto hasta atentado a la vida de personas. ¿Qué rehabilitación va a tener? Pregunto yo. Lamentablemente estos centros se han convertido en escuelas para perfeccionar la delincuencia. No hay una reinserción de estos jóvenes posibles a la sociedad. Mire, en El Salvador se hizo una política criminal, que es la que yo vengo sosteniendo, no existe en el Ecuador. El éxito de El Salvador es que, por ejemplo, establecieron un perfil criminal para cada uno de estos contumaces delincuentes y ellos saben cuántos delitos han cometido, las circunstancias en que las hicieron, cuánto tiempo están cumpliendo la pena y entonces los han clasificado y ustedes, esos contumaces delincuentes, van a una cárcel especial y allí van a cumplir su pena, ¿sí? Sin que haya posibilidades de lo que ocurre aquí en el Ecuador, que se conviertan en dueños de las cárceles, manejen las cárceles, como lamentablemente, irónicamente, escuché en algún momento a alguien decir, un familiar de estos PPL, si los dueños, si los líderes delincuentes en las cárceles tienen hasta las llaves de las prisiones, de la celda, eso no puede ocurrir. Entonces, eso significa el agotamiento que ocurre en el problema carcelario y la falta de política criminal en el Ecuador. En ese mismo ejemplo de El Salvador, el éxito es que tiene un centro carcelario, un sistema carcelario para 40.000, albergar 40.000 reos. Y eso ha significado que hoy los Estados Unidos le haya dicho al señor Bukele, oiga, no sea malito, pues deme oportunidad para todos estos contumaces delincuentes vayan a cumplir sus penas y los tenga allí porque tiene un modelo exitoso. Hay una tecnología de punta en ese sistema carcelario y, como digo, tiene un perfil criminal de cada uno de estos delincuentes, sobre todo para detectar a estos líderes de estas organizaciones narcodelincuenciales que hoy día son transnacionales, que tienen vínculos con las mafias de México, Italia, España, en todos estos sectores del mundo para tener estos tentáculos. Entonces, allí hay una posibilidad frente a lo que nosotros podemos considerar aplicar una política criminal, pero a través de un sistema carcelario que en realidad es respuesta a la ciudadanía. Mire, se está construyendo una cárcel en Santa Elena y usted sabe para cuántos reos. Para pocos. Apenas 800 reos y Sí. estamos diciendo que hay una sobrepoblación de 6.000. Para 800 reos, la verdad es que yo veo y se está invirtiendo 52 millones de dólares. Debería de haberse planificado, Pero debería para haberse poder crear, establecido para poder un construir, sistema carcelario, obviamente, que esté dando una respuesta a lo que estoy señalando en este momento. para poder construir una megacárcel como la de El Salvador se necesita una fuerte inversión, abogado.
Porque la cárcel Mire, de Santa Elena tiene un costo de así, 50 a 55 millones de dólares, que solo va a albergar a, 52 millones es que correcto, es lo que ha dicho el 52 millones gobierno. de dólares, que va a albergar a cerca de 900 reos, pero los reos que van a ir a esa cárcel serán los líderes de las bandas delictivas. Para poder hacer Así una espero. cárcel inmensa como la de El Salvador, se necesita 10 veces más de ese monto de la cárcel de Santa Elena. ¿Le viene bien al sistema carcelario unas cárceles nuevas o no para de alguna forma evitar el hacinamiento? Ahora, si bien es cierto, más allá de la política que se pueda crear como lo que se hizo en El Salvador, una política extrema para combatir todos los delitos dentro del sistema carcelario, es reformar ciertas cosas que ni para poder reformar el Código Orgánico Integral Penal se lo ha podido hacer porque hay disputas entre movimientos políticos, entre partidos políticos. Cuando no se trabaja con una finalidad de beneficiar al pueblo y todos trabajan a beneficio de uno, téngalo por seguro que las cosas aquí no van a cambiar. Así de simple. Se habla en distintos gobiernos que el sistema carcelario hay que mejorarlo, pero no se hace nada en concreto. Y pasan los gobiernos y siguen dándose los mismos escenarios de siempre. Mire, licenciado, yo voy a decir francamente que aquí los recursos sí hay. Los recursos para financiar sí hay. Mire, los ciudadanos preguntan, ¿qué pasó con el aumento del IVA del 3% que a inicios del año pasado nos dijeron que iba a significar para combatir directamente a estos grupos narcodelincuenciales y para invertir en la seguridad? Se recaudó aproximadamente, si no mal recuerdo, que es lo que dicen obviamente los informes, son 2.700 millones de dólares. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Si el centro carcelario que acabamos de decir en Santa Elena, para 800 personas aproximadamente, que estos reos de estos grupos delincuenciales dicen que los más peligrosos, son de 800 personas. Entonces allí se debería haber construido una cárcel para albergar pues más personas privadas de la libertad. Con obviamente lo que estoy diciendo, no establecer con claridad un perfil criminal, pero para eso usted necesita médicos, psicólogos, psiquiatras, es decir, todo un equipo que no existe. Mire, el hacinamiento hoy día en el problema carcelario, solo en Guayaquil hay más de 500 personas contagiadas de tuberculosis y eso es prácticamente un contagio directo. Allí están muriendo muchas personas. Es verdad que tienen que cumplir una pena, pero tampoco es que están condenados a la muerte, pues. Lo que aquí se debe de hacer adicionalmente en esta discusión y de lo que usted está diciendo con mucho acierto, por ejemplo, en el tema de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Mire, yo sostengo que hoy día, frente a este auge delincuencial que ya obviamente no utiliza un arma de fuego, un revólver, una pistola, hoy día estos delincuentes utilizan fusiles de asalto. Es decir, tienen armas tal vez con mayor tecnología, con mayor alcance, con mayor contundencia que la Policía Nacional o la Fuerza Pública. Entonces, debe de comenzarse a revisar el tema en cuanto a las penas para estos contumaces delincuentes o líderes que deban cumplir una pena, si es posible, una cadena perpetua, pues ya hay que discutir, así como existe en otros países, la cadena perpetua para estos tipos que mandan, utilizan a los jóvenes, que son los líderes del sicariato, los líderes de las extorsiones, de todos estos hechos execrables, de todas estas masacres. Esas personas, yo creo que hoy día el Código Orgánico Integral Penal debe ser reformado en ese sentido, para que cumplan una pena y si tienen que estar allí en una cadena perpetua, pues tendrán que así someterlo a estas decisiones que en su momento debe de resolver la justicia penal en el Ecuador. Dentro de esa posición, dentro de este debate, indudablemente yo encuentro
una posible salida a este grave problema que existe en el Ecuador. Abogado, y uno de los, no sé si de pronto usted concuerda con ciertas personas que dicen que, por ejemplo, para poder de alguna forma combatir lo que ya es de conocimiento público en la penitenciaría electoral, que esa penitenciaría sea derrocada, que sea demolida por tantas cosas que se han encontrado y se siguen encontrando. Hoy decomisan 100 armas, mañana decomisan no 100, sino 200 y pasó mañana 300 y sigue lo mismo. ¿Qué debería de pasar Mire, dentro no, de la penitenciaría? gracias. Mire, uno de los graves problemas también es tener, claro, antes pues en la cárcel, yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho, ir a la penitenciaría se hacía muy lejos en realidad, 17 kilómetros desde el centro de la ciudad. Hoy día eso ya es parte de la urbanidad, parte son tan cercanos, hay muchísima gente viviendo allí que nosotros escuchamos también hace pocos días cómo estas mafias dinamitaron allí unos vehículos, murió una guía penitenciaria. Eso nos dice, como usted lo acaba de señalar, ¿no? Que esos centros carcelarios dentro de estos sectores poblados ya no pueden existir. Es una amenaza permanente. Y como le digo, desde mi experiencia pude ver cómo ingresan armas y todo tipo de cosas para someter a la administración de justicia, para someter a los guías penitenciarios, utilizan todos los medios estos grupos criminales y prácticamente pues se tomaron estos centros carcelarios y la respuesta nosotros la hemos visto porque se han dado verdaderas masacres, sobre todo en el centro penitenciario de Guayaquil. Entonces, indudablemente que esos centros carcelarios tienen que ser derribados, tienen que ser derrocados y construirse cárceles en lugares apartados de los centros poblados. Abogado, y el hecho de que, por ejemplo, un reo de alta peligrosidad esté en medio de un simple pillito que quizás robó un teléfono celular y que todos estén revueltos, no le viene bien a una rehabilitación que no la hay, ¿no? Porque ese pillito que quizás robó un teléfono celular se junte Como lo con digo. el líder de mafias, lo puede incluso inducir a que seas más experto en cometer delitos. O sea, acá no hay una verdadera rehabilitación y todos están revueltos con todos, ¿verdad? Mire, es lo que acaba de decir hace un momento, en efecto, como lo señala. Ante la carencia de una política criminal y la nula rehabilitación y también como lo dije, que es parte del modelo que le ha dado éxito al sistema carcelario en El Salvador. Es un perfil criminal. El perfil criminal permite, ¿sí?, de establecer la conducta, la actuación que ha tenido, la situación psíquica de un delincuente, sobre todo cuando es reincidente. Entonces, a esa gente que ya ha cometido varios delitos, que hasta atentado contra la vida de las personas, pues tiene que ser obligado a cumplir la pena en una cárcel de máxima seguridad, rigurosidad y control. Y entonces seleccionarlos, es decir, tiene que haber una selección de toda esta gente para que se evite lo que usted acaba de decir, que un muchacho de pronto, ante las circunstancias que se pueden dar, comete un delito, es decir, recién entra a un centro carcelario y de repente se encuentra con un contumaz delincuente y lo que va a hacer es contaminarlo más aún, más grave aún, y lo va a perfeccionar dentro de este mundo delincuencial y de pronto lo toman las mafias que están dentro de los centros carcelarios hoy día. Gracias, abogado, por estar con nosotros el día de hoy. Abogado, ha sido muy meritorio escucharlo sobre lo que se debería hacer con respecto a la mejoría en el sistema carcelario. En Y un sí, tiempo mediano, corto, largo plazo, ¿qué cree usted que podría pasar? y para concluir puntualmente, bueno, Se viene unas próximas elecciones. Cada quien tiene su propuesta, su plan de para trabajo. concluir, sí, gracias, para concluir y puntualizar el tiempo, yo sé que es oro, por favor, primer lugar,
frente a este grado de inseguridad debe de haber un trabajo de coordinación, de corresponsabilidad, de cooperación, como lo establece la Constitución, entre la fuerza pública, la administración de justicia libre e independiente para cumplir con su trabajo. No puede ser que haya jueces condicionados a estos grupos de poder. Y la administración del Estado central y seccional no puede estarse peleando que quién tiene el control de las cámaras, sino un trabajo coordinado, por favor. Mire, mientras hay un mensaje para el pueblo que dice, bueno, ¿y cómo es que están trabajando respecto a la seguridad? Ese mismo mensaje de división, pues dice estos delincuentes, pues divide y reinará. Aquí en el Ecuador, pues la administración va por un lado, la justicia va por otro lado, la seguridad pública va por otro lado, y entonces están divididos, y allí vemos lamentable negligencia y errores en el momento de confrontar los grados de inseguridad que existen. En segundo lugar, la rehabilitación de los jóvenes implica la reconstrucción del tejido social, así como en Colombia, en Cali, en Medellín se lo hizo. Por favor, tampoco es que hay que criminalizar a todos los jóvenes, necesitan una oportunidad. Estos jóvenes que son hoy día tomados por estos grupos delincuenciales. Un chico, yo pregunto, de 12 años en realidad o 14 años, tiene la posibilidad de enfrentar a esta gente, la capacidad de discernir. No, entonces hay que volver a la educación, hay que volver al arte, por favor, y abrir las puertas de las universidades a los jóvenes, que están cerradas las puertas del Estado a los jóvenes. Y finalmente, los pueblos, sobre todo las partes rurales y marginales, necesitan la oportunidad de fuentes lícitas de financiamiento, de posibilidad de trabajo. Es decir, el Estado no puede permitir que allí vaya uno de estos churqueros a dar plata por cierto interés, cuando nosotros sabemos que esos dineros son de fuentes ilícitas, de dinero sucio, sobre todo del narcotráfico. Abogado, antes de cerrar la entrevista, antes que se me vaya la idea, ¿usted estaría de acuerdo que el sistema carcelario no sea manejado por el SNAI, sino por las Fuerzas Armadas o por fuerzas quizás extranjeras? Bueno, yo la verdad es que en respecto a que fuerzas extranjeras vengan, y sobre todo grupos que han sido señalados en otras partes del mundo como mercenarios, no. Aquí sí voy a tomarle lo que usted está diciendo. El sistema carcelario hoy día fenece porque, por ejemplo, el SNAI es una especie de una subsecretaría que en realidad no tiene una capacidad de resolución. Hoy día tiene que constituirse a través del nuevo gobierno o que pretende reelegirse, es un ministerio para manejar el sistema carcelario, que tenga sus recursos y financiamientos claramente establecidos en el presupuesto general del Estado, que haya un ministro que responda por el sistema carcelario en el Ecuador. Gracias, abogado Walter Suárez, por estar con nosotros acá en WQ Radio WQ. Muchísimas gracias. Muy amable, estimado licenciado. Gracias. Que tenga buenos días. Y a esta hora nos vamos